derramo mi corazón delante de ti. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Jesús, Jesús, traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti. Isaías 58. No podemos dejar de tocar el tema de ayuno sin tocar este pasaje. Y vamos a mirar algunos tipos de ayuno, qué significa la palabra. Acá se deja una Biblia de Osvaldo, creo que es de Osvaldo. Vamos a darle al Señor nuestra atención, lo que dice la palabra. Y qué mejor hablar de este tema en estos 40 días de ayuno y oración. Como congregación lo estamos haciendo los días jueves, pero individualmente tú puedes agregar cualquier otro día y estamos unidos en esto. Y cuando terminen estos 40 días no quiere decir que ya no hay que ayunar más. Capaz que tengamos que ayunar más que antes, ¿ah? Y más trayendo luz, el Señor sobre este tema tan importante que a veces no le damos importancia, pero es importante, y esta noche quisiera compartirlo con ustedes, algo que para mí ha sido un arma, una herramienta de tremendo valor, por eso quiero compartir. Si puedo en un solo jueves, y si no, capaz que tenga que tomar dos. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Amén. Muy bien. Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En algunas oportunidades he mencionado que clamor es mucho más que oración. Clamor es mucho más que oración. Es algo que sale, no es lo mismo decirle al director de alabanza, Osvaldo, pon esta canción, que clamarle y decirle, por favor, pon esta canción. ¿Me entiendes? No es lo mismo decirle a Dios, Señor, gracias por los alimentos que tú nos das, como damos gracias en la comida. Nadie se pone a clamar cuando está por comer, porque se imagina, la comida se enfría y los otros que tienen hambre, más después de un día de ayuno, se imaginan que no le va a caer. El clamor es algo más intenso, es algo que más profundo. Si bien es cierto, no voy a hablar de la oración, me tocó en el Instituto Bíblico en Buenos Aires dar un año entero el tema sobre la oración. Usted dirá, pero tanto para hablar de la oración. Y me tenía que ir de la capital federal que vivíamos hasta González Catán. Y todo un año
estuve hablando sobre oración. Ustedes van a creer que me faltó, material me sobró, pero me faltó para poder dar todo el material. Yo digo, ¿qué voy a hacer? Pero todo el año le decía al pastor que me había pedido este estudio que diera, y la verdad que hay tanto, las lágrimas en la oración, las emociones, esto, la otro, cómo orar, cómo agradar a Dios, cómo pedir a Dios. Mire, se nos hizo corto un año para hablar solamente de la oración, y realmente es un tema que algún día tomaremos una serie, aunque sea algunos jueves, para tomar este tema, porque es importante. O sea que no voy a avanzar, pero eso sí quería mostrarte un poquitito la diferencia entre clamor y oración. Oración común que clamor. Clamor es mucho más adentro. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Quiero conocerte, cantábamos hace un momento, ¿no? Quiero conocerte, Señor, más. Y quieren conocer y saber de mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Está hablando algunos errores, como el pueblo de Israel venía ayunando, y está orientando acá el profeta Isaías cómo debe ser el ayuno. Por eso el título en algunas Biblias que vienen con titulito dice el verdadero ayuno. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Este es el versículo clave. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Liberación, cortar con cadenas, acercarnos a Dios en intimidad. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, cuando practiquemos ese verdadero ayuno y oración, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si quitares de en medio de ti el yugo, ese yugo tan pesado que a veces estamos arrastrando y llevando, que con las últimas fuerzas llegamos al culto. El dedo amenazador, el dedo acusador del enemigo, condenándote. Y el hablar vanidad, a veces tantas cosas, ¿no?, que no edifican, hablamos. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. No importa cuánta tiniebla haya sobre el mundo, en las tinieblas nacerá tu luz. Y la oscuridad será como el mediodía. Gloria a Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aleluya. Aún
sobre la ciudad, aún sobre todo serás de bendición. Hay un librito que me ayudó mucho en mis años juveniles, voy a ver si lo traigo, creo que lo he traído una vez, pero lo traigo la próxima vez que tenga que ir para la reunión de Asiera. Es algo muy práctico, muy sencillo, que lo puede entender hasta el más nuevito. Se llama El ayuno escogido por Dios. El autor es Arthur Wallis. La verdad que me ayudó muchísimo, me enseñó muchísimo sobre este tema tan importante. Porque habla mucho sobre lo práctico, también sobre lo espiritual, pero en un lenguaje muy sencillo. Así que voy a tratar de traer algunos. Si ustedes encargan en librería, para no traer de más, podría traerlo. Es muy sencillo, pero te da las pautas y está basado en Isaías 58. Ahora, vamos a mirar un segundo punto. Ayunar con frecuencia. Vamos a mirar Mateo 6:16. Mateo 6:16. Gloria a Dios. Dice la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Vieron? Los fariseos eran aquellos que se ponían: ay, ayuno tantas veces por semana, hago esto. No lo hagas para hacerte fama de que eres uno que se sacrifica ayunando. No, lo haces para tu Dios, lo haces para acercarte a Él. Ya vamos a ir viendo los motivos también por los cuales ayunar. Amén. Muy bien. También está el ayuno congregacional, que es el que hacemos los días jueves durante estos días, o cada vez que el pastor cita a la iglesia a tocar este tema del ayuno. Vamos a mirar para esto Joel 1:14. Joel 1:14. Gloria a Dios. Aleluya. Joel 1:14. Dice la palabra: proclamad ayuno, convocad asamblea. Este es el ayuno congregacional, el ayuno para todo el pueblo. Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En el ayuno, si bien es cierto, empieza con oración, pero hay momentos, el día que estás ayunando y orando y buscando a Dios, que se levanta un clamor dentro tuyo, que el mismo Espíritu de Dios te va guiando en ese día. A lo mejor empezamos a pedir, tú dirás, pero ¿cómo empiezo mi tiempo de oración? Una cosa, es muy importante ligar el ayuno a la oración. Yo he hecho ayuno solo por disciplina, porque digo, no voy a ayunar, días que estaba trabajando y que estaba haciendo cosas. Pero después me he dado cuenta que era efímero, no servía para nada. Era solamente sacrificar mi cuerpo. Siempre trata que el ayuno, y lo he hecho muchas veces, como disciplina para tu cuerpo, amén, gracias, está bien, pero no tiene el verdadero sentido, si no va unido con la oración, porque el propósito es una intimidad mayor con mi Dios, quebrar mi alma delante de Dios, dejar aún la comida en un segundo plano para que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. Entonces es muy importante que esté unido el ayuno y la oración. Ayunar por ayunar no tiene el sentido espiritual que debería tener. Los médicos han reconocido, no hablo de médicos cristianos, que es bueno un día por semana, por ejemplo, ayunar de comida y comer frutas por la salud del cuerpo, porque el aparato digestivo necesita descansar también y ser limpiado y todo lo demás. O sea, científicamente y clínicamente de parte de los médicos es bueno el ayuno también. Pero no es el ayuno que estamos hablando y enseñando estos días. Pero te quiero tocar también ese tema porque es bueno y está reconocido por los médicos la necesidad de que también nuestro cuerpo sea limpiado y nuestros intestinos sean limpiados también en un ayuno. Pero no es pero quiero decirte también todo lo que abarca y toda la importancia que tiene el ayuno.
Ayuno de arrepentimiento. Podemos leer todo el capítulo 9 de Daniel, pero no lo vamos a leer. Pero acá, a los que toman nota, pueden anotarlo. El capítulo 9 de Daniel. Oración de Daniel por su pueblo. Una oración de arrepentimiento. Son los 19 versículos, después lo puedes leer en tu casa. Pero acá vemos cómo Daniel también, porque si vamos a mirar todas las citas, cuando son largas no las vamos a leer para no tomar más tiempo, pero lo puedes mirar en tu casa. Un ayuno de arrepentimiento. Cuando el corazón está contristado porque el Espíritu de Dios nos mostró cosas que están mal en nuestra vida y realmente queremos cortar. Aquellos que han caminado un poquito en los caminos de Dios, aquellos que han caminado un poquito en estas sendas tan hermosas, sabemos bien que cuando nos acercamos a la luz, cosas de nuestra vida salen a luz. En la luz veremos tu luz y nos damos cuenta que hay cosas que tienen que cambiar. Carácter, como le mencionaba el otro día, de una persona grande de muchos años, que me mandaba de otro lugar, de otra provincia, que ahora le había saltado un carácter medio agresivo que nunca había tenido. Y bueno, cosas que van apareciendo para gloria de Dios, porque nos damos cuenta que nos falta, ¿no es cierto? Que no somos tan santitos como anhelamos ser, que anhelamos la santidad y queremos caminar un camino de santidad, pero todos los días que nos acercamos a la luz nos vamos dando cuenta. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, que el Espíritu de Dios, yo he clamado y me ha hecho mucho bien, Dios, dame un verdadero arrepentimiento en mi vida. Porque una cosa es reconocer, y es bueno, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras fallas, pero otra cosa es arrepentimiento. ¿Me entiende? Yo reconozco, hice tal cosa, pero ¿está verdaderamente arrepentido? ¿Me entienden? Son dos cosas diferentes. Reconocer ya es bueno, porque hay gente que ni siquiera reconoce cuando hace algo mal. Tú le dices, pero mirá, tengo las pruebas, que dice, pero yo no lo veo mal. Y no te lo acepta. Reconocer ya es un buen paso, pero otro paso importante es el arrepentimiento. Y mucho más cuando ese arrepentimiento es delante de Dios. Yo puedo herir a mi hermano, reconocer que le herí y luego arrepentirme, perdóname. Yo te amo y no quise hacerlo. No sé si te ha pasado a veces con las personas que más querés, es a veces que tenés más libertad y lo hieres con alguna actitud. Pero dice, pero es mi esposo, es mi esposa, o es mi hijo, es mi padre, y lo herí con esto que dije. Entonces me arrepiento de corazón y digo, perdóname, estuve mal. Esto es algo bueno, una costumbre buena. ¿Cuánto más ante Dios? Acá vemos este tipo de ayuno también. Ayuno de corazón. Volvamos a Joel 2, versículos 12 y 13. Joel 2, en el cual estábamos recién, versículos 12 y 13, dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo, como dice, de todo vuestro corazón, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ayuno, oración, clamor, lloro, lamento, dice de todo corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Había una costumbre en el pueblo, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, que cuando traían una mala noticia rasgaban su vestido como señal y tiraban ceniza sobre su cabeza. Cuando a David le dieron la noticia que había muerto su hijo, que había sido fruto de pecado, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no es cierto? Pero dice que echó ceniza sobre su cabeza y rasgó sus vestidos, o sea, abrió su prenda como señal de dolor profundo, como el corazón era derretido delante de Dios, en arrepentimiento, en dolor, más que todo una manifestación de dolor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque también puedo hacerlo para hacerme ver que estoy dolido, pero no, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, misericordioso es y clemente, tardo para la ira. ¿Cuántos saben que Él es tardo para la ira? Si no, ninguno estaríamos en pie hoy. Yo soy el primero.
tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos saben que es grande en misericordia? Y que se duele del castigo. Veo que a veces a nosotros como padres nos duele más a nosotros que a veces a nuestros hijos tener que dar un chirlo o un cintazo en la colita. No le pegué un cintazo en la cabeza porque después no va a ser fructífero. ¿Ah? Siempre que castigas, un chirlito en la colita, entonces de chiquito corrige. Pero, ¿qué? Acá está diciendo... Grande, clemente es Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. El corazón de Dios, lo último, creo que cuando venga el juicio final, vendrá sí el castigo de Dios. Pero yo conozco un Dios de tanta misericordia y he escuchado predicar y algunos que han hecho tanto énfasis en el Dios de juicio, Dios de juicio, Dios de juicio, y juzgan ellos y son a veces los primeros que caen, porque toda barra rígida se quiebra fácilmente. Entonces, yo conozco un Dios de amor, de misericordia, y ese amor y esa misericordia me alcanzó un día y te ha alcanzado y me sigue alcanzando, pero tampoco debemos abusar de esto, sino realmente confiar y apoyarnos en nuestro Dios. Ahora, qué lindo, hemos visto varios versículos, hemos hecho alguna reflexión, un panorama general, pero ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Bueno, esta palabra puede ser algo abrumadora y difícil de entender, ayuno. La idea de un sacrificio voluntario y también el tomarlo como, ay, mira Señor, cómo está mi alma afligida, que estoy ayunando y orando. Una actitud religiosa no entra en el ayuno. Realmente se ha perdido en nuestra sociedad y en la iglesia, vamos al punto nuestro, realmente el verdadero sentido del ayuno y por qué lo hacemos. Y realmente buscamos así como se vive una vida cristiana light, también ha entrado en ese cristianismo light. ¿Para qué voy a ayunar? Total, Dios escucha lo mismo, la oración. Y hay, sobre todo en la juventud, ay, esto me aburre. Yo en mi época no escuchamos tantas palabras, qué sé yo, estábamos más ocupados. Ahora tienen mucha más diversidad de cosas y todo les aburre. No, saben, debemos buscar ese renunciamiento a nuestro propio placer o deleite que a veces nos desborda para ocuparnos un poquito más de lo de Dios. Inclinar nuestro corazón en buscarle, en tener intimidad con Él. Porque uno está dejando todo a un lado para tener ese tiempo de intimidad. Muy bien. Y vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios muchos ejemplos y hombres de Dios, tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en la post-época escritural, desde que escribieron la Escritura, hasta los días de hoy, hombres y mujeres que Dios ha usado a través del tiempo, no solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, sino a través del tiempo, y que han practicado lo que es el ayuno y la oración. Aleluya, aleluya. No hacerlo por rutina, no hacerlo por... Hay muchos motivos en el cual ahí lo que leímos en Isaías 58 un poco nos da los parámetros. Ni tampoco para hacernos ver, sino con un verdadero anhelo de Dios. Aleluya. La palabra ayuno, la definición, si quieren, a los que les gusta la definición, es muy sencilla. Abstenerse de alimentos. Sencillamente, abstenerse de alimentos. No es nada complicado. Eso significa. Y algo que me ha llamado la atención, después lo vamos a ver más detenidamente, que siempre previo, aún desde las épocas bíblicas hasta el día de hoy, siempre antes de moveres de Dios grande,
algunos le llaman moveres, otros le llaman avivamientos, o como le quieras llamar, siempre ha habido un periodo donde la iglesia, los individuos, los cristianos han sentido la necesidad de orar y ayunar y luego una visitación del Espíritu de Dios. No solamente en el libro de Hechos, capítulo 2, pero en toda la historia. Vamos a ver aún en la época de Esther, en la época de Daniel, y en toda época, y aún en los moveres de Dios, que hemos, aquellos que han estudiado o que han leído algo de los moveres de Dios, el mover de Gales, de la calle Azusa y de tantos moveres de Dios y avivamientos que Dios ha despertado a través del tiempo, han sido precedidos de tiempo de intenso ayuno y oración. Entonces, yo quisiera que después de esto podamos tener, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero que se vaya haciendo parte de nuestra devoción, porque a veces sí oramos, venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, participamos en la obra, pero descuidamos esta parte también que Dios nos ha dado, esta herramienta que es el ayuno. Aleluya. Algunos ayunan para perder peso, pero no es este el que estamos enseñando estos días, ni que te estoy llevando. Otros también, en otras religiones como los hindúes y los musulmanes ayunan. Pero yo tampoco quiero hablarte del ayuno que hacen ellos. Yo quiero hablarte del ayuno según la palabra de Dios, como hemos leído a través de 5 o 6 escrituras recién y las que iremos viendo más adelante. El ayuno bíblico es mucho más que abstenerse de alimentos. Es una forma poderosa, como leímos en Isaías 58, de romper yugos, cadenas demoníacas, derribar principados y potestades a través de esa comunión íntima con Dios. Porque yo recuerdo un hombre de Dios dijo una vez, no hay mejor guerra espiritual que una vida que sabe clamar y ayunar, orar y ayunar y buscar el rostro de Dios y que camine o trate de caminar en santidad. Esta es la mejor guerra espiritual, porque puede estar peleando con el diablo día y noche y estar acariciando pecaditos ocultos y cositas guardaditas ahí que no queremos descubrir. Mira, el diablo se te ríe, se burla de ti. Y este ayuna, y este hace esto, y este, ¿me entiendes? O sea, realmente el verdadero ayuno es aquel que va acompañado del poder de Dios, de un corazón contrito, humillado, que busca el rostro de Dios. Leíamos hace un momento que dije que era el versículo clave en Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. Esto no solamente abarca en lo personal, en lo familiar, pero afecta a la ciudad, afecta a la provincia, afecta a la nación donde tú vives. Cuando vino la destrucción de se me hizo una laguna. Cuando vino la destrucción, el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, Dios buscaba que hubiera algunos justos. ¿Para qué? Algunos que clamen, no había. O sea, que el hecho que haya 1, 2, 3, a veces no hace falta muchos. Pero qué hermoso que uno de ellos pueda ser tú, pueda ser yo. Que en medio de la ciudad, esta semana, a través de lo que toca, cada semana hay un tema diferente en estos 40 días de ayuno y oración. Lo que toca es justamente orar por la ciudad, ¿no? Hablando en todas las áreas. ¿Cómo afectará? No solamente en mi vida, no solamente la iglesia, sino la ciudad, la provincia y la nación. Y lo vemos en el ayuno que hizo Esther, en la palabra de Dios, cómo cambió el que hizo Daniel, cómo cambió la ciudad, la nación, la sacó de esclavitud, lo que Dios hizo a través de eso. Aleluya. El ayuno es para aquel que tiene hambre y sed de Él. Una persona que no tiene hambre y sed de las cosas de Dios
no va a orar, no va a ayunar, apenas va a orar lo elemental. Gracias, Señor, por la comida. Señor, te encomiendo este día, ayúdame, por favor. Uy, Dios, tengo que enfrentar este problema. Y chao, ya cumplí con Dios. Pero un corazón que tiene hambre y sed, este también es un corazón también que busca en ayuno y oración el rostro de Dios. El ayuno no es justamente para el súper espiritual, para el fuerte, el súper cristiano, sino es para el necesitado. Yo soy un necesitado de Él cada día. Aleluya, aleluya. Es para aquel que no quiere perder su presencia, como decía el salmista cuando estaba verdaderamente arrepentido: no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, clamaba a Dios. Mira el Salmo 51, como ese clamor de David, que fue otro hombre que ayunaba y buscaba el rostro de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya. Para aquel que necesita recobrar fuerzas, para aquel que se siente débil, y yo sé, Señor, que necesito más de ti. Solamente en ti soy fuerte. El que puede llegar a este punto de convicción de que no soy fuerte en mí mismo, pero soy fuerte en Él, que Dios es fuerte en mí. Esto es un corazón que necesita el ayuno, que no se siente fuerte ni sabio en su propia opinión, ni fuerte en sus propios principios. Ahora quisiera decirte 3 cosas que no es lo correcto en el ayuno. El ayuno no es para vanagloria, para decir como el fariseo: miren, yo ayuno. No es para vanagloria, no es para que te miren a ti, sino para que miren a Cristo en ti. No es para que me miren a mí, sino para que vean a Cristo en mí. ¿Me entiendes? Esto es importante, que esto lo grabes bien en tu corazón. No es para sentirte superior a otros. Yo lo he visto esto. Bueno, es un poquito la actitud del fariseo. Pero vidas que se jactan en su ayuno, en que esto, que... Un poquito la oración que hacía el fariseo. Ayuno, diezmo, hago esto. No es para que se sienta superior. Segundo, el ayuno no es egoísta. No es solamente para que se quiebren cosas en nuestras vidas, que se rompan cadenas de opresión, yugo, pero también están los ayunos que estamos haciendo en estos 40 días justamente por nuestra querida nación. ¿Cuántos aman a Argentina? ¿Algunos? ¿Otros no? Es el país donde Dios nos trajo al mundo, donde Dios nos puso, y debemos amar. No puedes orar y desearle el bien a un lugar que no amas. ¿Amas a Argentina? Estos días que hemos apartado de ayuno y oraciones para clamar también por nuestra nación, no solamente por las cosas personales. Por eso dije que no es egoísta. O sea, está bien hacerlo por los yugos y todas las cosas personales que yo dije, pero también por nuestra nación, por nuestra ciudad, para que reine Dios en medio de todo, para que disminuya la corrupción. Tenemos tantos motivos que disminuya, para que los niveles de inseguridad y tantas cosas, aunque sabemos que bíblicamente en los postreros días la maldad se multiplicará, que oscuridad cubrirá las naciones, todo lo demás, pero que se levanten los justos, los hijos de Dios, a clamar: Dios, por mi nación, por mi ciudad. Como cantamos esa canción tan hermosa: te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Que nos pongamos en una actitud de clamar también por nuestra nación, por sus gobernantes, dice la palabra de Dios, no por un signo político, sino por quienes Dios permite que gobiernen, sean malos, sean buenos. En realidad el corazón del hombre siempre es malo, o sea que, pero debemos buscar que Dios bendiga a nuestra nación, que ilumine las autoridades municipales, provinciales, nacionales, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, donde salen las leyes que a veces van totalmente, como se han dictado, contra los principios de Dios. O clamar por nuestra querida nación, poder judicial, donde tanta corrupción también ha entrado. Entonces, aprender que el ayuno no es solamente para nuestro provecho, pero también por nuestra nación. Amén. Y por otros, por la iglesia, por otras vidas que también necesitan. Gloria a Dios.
El ayuno es un arma de guerra, no un método mágico para forzar a Dios. Esto quería decírtelo también. El ayuno no es para, escuché a un hombre de Dios una vez decir, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. Dios tiene su voluntad para nuestra vida y nosotros peleamos. Señor, que voy a ayunar y orar para que me des esto. Y Dios no te lo quiere dar a eso porque no es bueno para tu vida. ¿Quién conoce mejor? Un padre conoce lo que es bueno para su hijo. Pero papá, yo quiero esto. El chico se encapricha. Bueno, y a veces actuamos así nosotros. El ayuno no es para torcer el brazo de Dios, para que Dios haga nuestra voluntad y lo que nosotros queremos, sino es para nosotros meternos en la voluntad de Dios. Y sea cual fuera esa voluntad de Dios, sean rotos los yugos, las cadenas, todo lo demás, y poder acercarme en intimidad, en amor a Él. Amén. Entonces no es para forzar a Dios que nos dé lo que no se nos da la gana. Algunos hacen énfasis, Señor, tú me has puesto un sueño que me des un Mercedes-Benz, el más caro, y cada cosa a veces trambótica, y hay cosas mucho más importantes, ¿no es cierto?, que Dios puede poner en tu corazón. Ese sueño, fíjate bien de dónde viene, no es de tu carne, de tu anhelo, pero hay de todo en la viña del Señor, por eso te lo digo. Aleluya, aleluya. Daniel, en el capítulo 9, como mencionamos recién, tuvo un verdadero ayuno de arrepentimiento para su familia y para su nación, un clamor. El ayuno es invocado para desatar ligaduras de impiedad y soltar cargas de opresión. Y por último, en esta área que estamos viendo, pues vamos a ver en otra, el ayuno no es pasar hambre, sino el ayuno es ese lugar grato donde puedo conocer a Dios, donde estoy negando a mí mismo. Señor, si te puedes acordar las palabras de Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo cada día y sígame. Un negarnos a nosotros mismos. Es un arma espiritual, por lo cual necesito debilitar mi carne, mi propia fuerza para sintonizar, porque a veces es parar un poquito en nuestra vida. Por eso debemos escoger un día donde yo decía, donde podamos despejar de nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra actividad, para dedicarla a eso, a estar cerca de Él. Ese día o mediodía o lo que sea, pero aprovecha ese tiempo para estar cerca de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sensibilizar y aprender a oír, afinar nuestro oído espiritual para escuchar a Él y que Él guíe nuestros pasos. Aleluya. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Por tanto, los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Mucho más los que ayunan. Muy bien. Hay otra parte que en algunas partes quiero leerla y realmente mirar esta importancia que veníamos viendo y nombrar algunos personajes bíblicos y aún en la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Dios tiende a aparecer en su gloria y su poder cada vez y donde quiera que su pueblo se dispone a orar y ayunar delante de Él. Realmente hay principios de Dios que nacen de su propio corazón, y si podemos mirar ahora, quisiera mirar algunas vidas en la historia de la Biblia. Por ejemplo, Esther. ¿Se acuerdan la vida de Esther? Libro cortito en la Biblia, pero cómo impactó una nación. Era una virgen judía que fue elegida para reemplazar a Basti, la reina de Persia y esposa del rey Artajerjes. Llamó a todos los judíos bajo el gobierno de Persia a unirse a ella en un ayuno solemne. Se abstuvo de toda comida y bebida durante 3 días porque la vida de su pueblo estaba en grave peligro. Si alguno puede buscar Esther 3:16 y leerlo en voz alta, si lo hace un poquito más participativo. Esther 4:16, perdón. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Puedo leerlo en voz alta, para que se ubiquen y lo que dice. Esther 4:16. ¿Alguno trajo Biblia?
léalo en voz alta. A ver. Muy bien. Aquí Esther decidida y Dios intervino, Dios hizo una obra. Dios la levantó como reina y cubrió al pueblo judío que había sido condenado a muerte, el pueblo de Dios. Y Dios levantó a esta mujer y llamando a su pueblo, un ayuno colectivo, llamando a todos a orar y ayunar. Después hay una Ana, en el Nuevo Testamento que pasa un poquito desapercibida. Vamos a mirarlo a ver, Lucas 2:37. Lucas 2:37. Muy poco se ha predicado y se le ha mencionado a esta mujer, Lucas 2:37. Podemos mirar un poquitito desde versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí fue sobre el nacimiento de Cristo Jesús. He aquí está puesto cada día y para lavamiento de muchos en Israel y para señal será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años, era bastante grandecita, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer Ana, ya avanzada en edad, practicó el ayuno y la oración. En aquellos días oscuros, cuando nace el Mesías, quiero leer un trozo acá que me impacta sobre la vida de esta mujer que nunca es muy mencionada en los mensajes, pasa muy desapercibida. En aquellos días donde había tanta oscuridad, era reconocida esta mujer y honrada como una profetisa, así lo dice la palabra de Dios. Y dice, era tan normal con la gente cuyas vidas son impregnadas por las disciplinas de la oración y el ayuno. Ana llegó justo cuando el anciano Simeón, como leímos recién, había terminado su profecía sobre el niño Jesús. Tanto Ana como Simeón vivían en el tiempo y bajo la dirección de Dios. Sus pasos literalmente eran establecidos por el Señor. Para Ana, los más de 80 y largos años de andar con Dios culminaron en el momento en que ella vio el rostro de Dios encarnado en la vida de su Hijo Jesucristo, que había nacido, e inmediatamente empezó a proclamar la verdad acerca del elegido de Dios. Ella sabía que este era el Redentor, era el Mesías que venía. Ella, después de sus 80 y pico años, o con oración y ayuno, tuvo el privilegio de ver el rostro de Jesús, de ver a ese Jesús nacer, ese Mesías tan esperado que vendría a traer redención al mundo. Qué cosa hermosa. Vio el rostro de Jesús, el elegido de Dios. ¿Cómo podía una mujer estar ante personas totalmente extrañas y de pronto saber que estaba mirando al Hijo de Dios? Muchos no lo entendían, muchos no lo aceptaban, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no lo acepta como el Mesías. Pero ella, en esa intimidad con Dios, tuvo el privilegio, ya en sus días antes de morir, pudo ver el rostro del Hijo de Dios, del Mesías. Ella nunca se había alejado de la casa del Señor, según lo vimos ahí en Lucas, sino que constantemente servía a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día. Y tengo quiero ver otros personajes de la Biblia que practicaron el ayuno y cómo el sentido que le fue dando cada uno. Muchos de nosotros, por otro lado, estamos tan ocupados con los asuntos de la vida que la realidad de Jesús empieza a desvanecerse.
Necesitamos ver a Jesús de nuevo, como esta Ana. Necesitamos verle a Él, encontrarnos con Él. Hablamos de un encuentro con Dios. Necesitamos eso, que renueve nuestra vida, nuestro corazón. Para eso es necesario separarnos en esa búsqueda intensa. Muchos de nosotros, por otro lado, estamos tan ocupados y tan enlazados en la rutina diaria que perdemos lo de Dios. Ana vio claramente a Jesús. Ella ayunaba y oraba. Estas cosas nos ayudarán a ver a Jesús más claramente. Otro que era un hombre de oración y ayuno, Cornelio, que fue el primer gentil cristiano, que no era de raza judía, fue el primero. Era un centurión romano que comandaba un grupo de soldados romanos, llamado el grupo el Italiano. Y además era un devoto adorador de Dios. Aunque no era judío, él oraba constantemente al Señor y ayunaba. Y su compasión por los pobres había hecho ganar una buena reputación entre los judíos. Él tuvo una visitación angelical, que la vamos a mirar, empieza a buscar Hechos 10:30. Él tuvo una visitación angelical en la que se le dio que se contactara con el apóstol Pedro. Cuando Pedro se encontró con Cornelio, el oficial gentil le dijo, Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora novena y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Qué hermoso, esto en Hechos 10, 30 y 31. Realmente este primer convertido verdaderamente a Cristo, que no fuera judío, primer gentil convertido, Dios demostró su gracia salvadora que le extendía también a otras razas involucradas en la crucifixión de Cristo, porque Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya no era un redentor para una raza, sino para toda una humanidad. Esa sangre que escuchamos el domingo derramada era para todo aquel que en Él crea, para todo aquel donde el Espíritu de Dios haya traído esa convicción de lo alto. Aleluya. No era ninguna casualidad lo que había pasado. Y tuvo esta visión sobrenatural, Cornelio, orando y ayunando delante del Señor. El apóstol Pablo, otro hombre que oraba y ayunaba, iba con 276 pasajeros gentiles a bordo en una nave alejandrina y se dirigía hacia Roma. Y realmente los comandantes de esta nave no quisieron poner en práctica algo que el apóstol Pablo había dicho y corría un riesgo grandísimo de que se sumergieran y murieran todos. Y dice, cuando Julio, el centurión romano que estaba a cargo de Pablo, fue persuadido a navegar en contra del consejo del apóstol, el barco casi fue destruido y por una tormenta casi sucumben en el mar. Solo la obediencia al consejo de Pablo, que era dirigido por el Espíritu, salvó sus vidas. Queda claro el contexto bíblico, que la oración y el ayuno de Pablo delante del Señor, lo que salvó a todas esas vidas y convenció al centurión romano. Y hay otras cosas que va agregando. Otro hombre que ayunó que nombramos recién fue Daniel, que ya dijimos que era ayuno de arrepentimiento. Lo vamos a saltear porque ya hablamos de él. Esdras fue otro que ayunó delante de Dios y enfrentó una tarea imposible. Aún fue parte de la restauración y del regreso del pueblo del cautiverio. Tenemos a Jesús que ayunó y oró, el Hijo de Dios. Porque alguno puede decir, pero eso lo hicieron hombres, como yo, como cualquiera, pero Jesús lo hizo. Ayunó 40 días y venció la tentación del enemigo antes de salir del poder del Espíritu para lanzar su ministerio y dar vida a todo aquel que en Él cree.
David ayunó muchas veces en su vida mientras Dios lo transformaba y lo transportaba de la oscuridad de una vida de pastor de ovejas a ser el rey más importante que ha tenido toda la historia del pueblo de Israel. Realmente un hombre que Dios levantó en lo alto conforme al corazón de Dios, y no era de los mejorcitos, porque David sabemos todo lo que sus errores y sus fallas, pero sin embargo tenía un corazón tierno para Dios, que respondía a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El rey más grande humanamente, pero el Rey de Reyes, Jesucristo, es el mayor, ¿no es cierto? Pero el ayuno está en toda la Biblia, la palabra de Dios. Está realmente mencionado para, como decíamos recién, para romper cadenas, para librar, también para llegar en una intimidad a Dios. Históricamente el avivamiento comienza cuando la gente comienza a buscar a Dios a través de la oración y el ayuno. Lo que les decía al principio, historia de moveres y avivamientos de Dios comenzaron. Aún en el libro de Hechos, pues algunos pueden leer Hechos capítulo 13 después, cuando la iglesia oró y ayunó y empezó a enviar a unos y a otros a diferentes lugares para predicar el evangelio. También Policarpo, en el año 110 de la era cristiana, instaba a los creyentes a ayunar para poder vencer las tentaciones. Tertuliano defendió el ayuno en el año 210 de la era cristiana como un gran auxilio para la religión en aquel tiempo. Martín Lutero, el reformador, también ayunaba, y cuando trabajaba con los manuscritos antiguos para traducir las escrituras al idioma alemán, combinaba su trabajo con la oración y mucho ayuno. No me sorprende que la traducción alemana de Lutero sea una de las versiones de la Biblia más precisas y más inspiradoras que hemos recibido. Juan Calvino era otro hombre que ayunaba regularmente y también lo hacía John Knox, los que han estudiado la Biblia. Charles Finney, a través, ya estamos hablando después de la época escritural, en la historia de la iglesia. Fue un hombre que en su biografía menciona frecuentemente los días de ayuno en lo privado, en su vida. Él fue compañero de ministerio del pastor Juan Miller, que viene a visitarnos acá, del abuelo, no de él, del abuelo del pastor Miller, eran compañeros, Carlos Finney. Y este hombre Dios lo usó tremendamente. Cada día sentía una carga en su corazón por la iglesia, por el tiempo que estaban viviendo, y dice que Dios, cuando él usó un término, que cuando se descargaba su batería espiritual, él la recargaba con ayuno y oración. Él usó un término así en una de sus biografías y en uno de sus libros. Y dice que cuando su vida en lo espiritual disminuía es porque había apartado poco tiempo en el ayuno y a la oración. Realmente cada uno de estos hombres de Dios, voy a saltar algunos, pero Jonathan Edwards, algunos escucharon hablar de Jonathan Edwards, un hombre usado tremendamente por Dios, que una vez dio un sermón que el Espíritu de Dios bajo ayuno y oración lo había escrito, días allí escribiendo lo que el Espíritu de Dios le iba dictando. Pecadores en las manos de un Dios airado, era el mensaje. Dice que cuando él predicó este mensaje, dice que ya era muy ancianito, él lo leía, dice: yo no quiero faltar a ninguna de las palabras que Dios me dictaba. Él leía el mensaje este. Dice que de repente vino tal convicción del Espíritu Santo a toda la iglesia, una iglesia muy numerosa, que empezaron a ver rajarse los pisos y ver al fondo el infierno, las llamas del infierno. Dice que la gente se agarraba de las columnas del templo clamando: Dios, perdóname, limpia mis pecados, por favor, lávame con tu sangre, Dios, por favor. Dice que la gente se desesperada, se trepaba de las columnas, se agarraba porque veían que y no era que se estaba abriendo, pero dice que vino tal convicción que es como si realmente Dios hubiera permitido ver, porque un hombre que oraba y buscaba a Dios. Queridos, hay poder en el ayuno y en la oración.
hay poder. Realmente hay poder. Oh, aleluya, aleluya. Y trajo luego un gran despertar en toda la iglesia. Otro, John Wesley, era un hombre de ayuno y oración firmemente. Hijo de Susan Wesley. Susan Wesley tuvo 19 hijos. Y dice que ella, habría que trabajar, ¿no? Si a veces con un hijo, con dos, hay que trabajar, o con 3 o con 4. 19 hijos, dice que ella dedicaba 1 hora, yo me imagino que mientras hacía las cosas, pero 1 hora por día entera para orar por cada uno de sus hijos. O sea, de las 24 horas, 19 horas oraba por cada uno de sus hijos. Bueno, Juan Wesley, uno de sus hijos, casi todos ellos estuvieron en el ministerio y Dios lo usó tremendamente. Juan Wesley, o John Wesley, fue un hombre que, bueno, él practicaba ayuno todos los miércoles y los viernes, era metódico en esto. Estaba convencido que el ayuno era parte obligatoria del estilo de vida de un cristiano. Y les decía a los compañeros de ministerio que tenían que comprometerse a orar y ayunar. Y fue una voz en ese tiempo de un gran despertar de avivamiento en toda Inglaterra, Estados Unidos, y se extendió por el resto de la tierra. Algunos historiadores dicen que el derramamiento de sangre ocurrido en la Revolución Francesa, cuando fue en los años 1789, algo así, se propagó rápidamente por el resto de Europa, pero no tocó a los países donde la iglesia había sido despertada espiritual, sino a naciones que estaban bajo tiniebla. No llegó, se cortó allí. Y algunos dicen que eso se debía quizás al pueblo de Dios y a ese despertar de Dios que había surgido a través de ayuno y oración. El tiempo de la famosa Revolución Francesa. Aleluya. Bueno, voy salteando algunos otros, pero Carlos Spurgeon, otro que hemos escuchado nombrar, uno de los libros que leí de él es Discurso a mis estudiantes. Un hombre de ayuno y oración, Carlos Spurgeon. Otros libros de él, Solamente por Gracia, y otros libros muy, muy hermosos de este hombre. Era un hombre que alentaba vigorosamente al pueblo al ayuno y a la oración. Lo hacía también como misionero en la India, David Brainerd, Rex Howell. Rex Howell, yo leí en un tiempo, me acuerdo, le pedí a todos los que estaban en el equipo de intercesión que leyeran ese libro, hace varios años atrás. El libro de Rex Howell se llama El Intercesor, un hombre de ayuno y oración, que marcó realmente una etapa en su vida y en su nación a través de la intercesión y la oración. Sadhu Sundar Singh, ¿quién es este? Era de una religión monoteísta y devoto hindú. Sadhu se lo llamaba. Usted dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, fue un hombre santo que fue convertido al Evangelio y llegó a ser conocido como el apóstol Pablo de la India y del Tíbet. Era un hombre también de ayuno y oración. Fue poco después de un ayuno y oración que se atrevió a entrar en una fortaleza budista en Nepal para predicar el Evangelio. Dice que cientos conocieron a Dios. Y ya estamos terminando. Salté algunas cositas, pero no hacen. Y toda la historia de la iglesia, siempre en moveres de Dios, en obrares de Dios, en visitaciones donde Dios vino con hambre, con sed, ha sido precedido de tiempos de ayuno y oración. Querido, tiene importancia. Tú dirás, bueno, hoy le damos importancia porque es el tema de hoy. No, es un tema que a veces no lo tocamos y yo sentí la urgencia de tocarlo justamente en este periodo y es importante que lo hagamos. No ayunamos para ganar algo, ayunamos para tener una conexión, una comunión íntima con una intimidad con nuestro Dios, con ese Dios sobrenatural. No ayunamos para torcer el brazo de Dios, como lo dije hace un rato, ayunamos para tener realmente una intimidad y una victoria en nuestra vida y dejar aún tantas cosas en nuestras vidas que a veces nos entretienen y la rutina misma que nos devora. Actualmente, un hombre que Dios está usando de una manera tremenda, el pastor Carlos Anacondia, ellos tienen
todo su equipo, desde 1995 que empezó Dios a usarlo tremendamente hasta el día de hoy, todas las semanas un día de ayuno y oración con todo su equipo evangelístico de ayuno y oración. Y con motivos muy firmes y muy fuertes. Y Dios sigue usando ese hermoso ministerio por todo el mundo y en nuestra querida Argentina. Y un hombre respetable, un hombre de integridad conocida en los días de hoy. Aleluya, aleluya. Con estos puntos termino. Cuando ayunamos, ¿qué pasa? Primero nos humillamos a nosotros mismos. Es una actitud de humillación delante de un Dios poderoso. Segundo, ponemos las prioridades en nuestra vida. Dios primero. Señor, hoy dejo todo, o esta mañana, o este mediodía, o estos 2 días, o 3 días de ayuno, o lo que sea, o 3/4 del día. El tiempo que dedique a eso, yo dejo todo para ponerte a ti primeramente. El reino de Dios llegará a ser lo primero en nuestra vida y tendremos claridad en los valores según la vista de Dios. Veremos que el equilibrio vuelve a nuestras áreas en la vida, que a veces vamos en una rutina, en una vorágine de actividades que nos van separando y alejando de Dios. Renunciamos a una ambición egoísta y orgullo y empezamos a ser lavados y limpiados, porque esa cercanía de Dios nos muestra tal cual somos. Oh, aleluya, aleluya. Dejamos un poquito las cosas, la vanidad y las cosas que no nos edifican en un segundo plano. Nos ponemos más sensibles al Espíritu de Dios y los dones del Espíritu Santo funcionan más eficazmente en nuestra vida. Al haber más comunión con Dios, los dones fluyen de una manera, no tengo que forzar, fluyen solos. Las áreas ocultas de debilidad y susceptibilidad saldrán a la superficie para que Dios trate con ellas y nos transforme. Aquellas áreas que todavía no han sido transformadas en nuestra vida. Es una oportunidad también para que toda impureza en nuestro ser salga a luz y realmente el Señor opere y trate en nuestra vida. Y trae a su vez una revelación de un Dios mucho más grande y generoso, que el cual nos ha dado algo que menciona 1 Pedro, el dominio propio. El ayuno también y la oración ayudarán también al dominio propio. Tú dices, pero yo no puedo dominar esto en mi vida, este carácter o este hábito. Esto. Bueno, el ayuno y la oración hará que muchas cosas anoche. Que el Señor nos enseñe a practicar el verdadero ayuno y oración. Que seamos un pueblo, empezando en nuestra propia vida, que busque el rostro de Dios con ayuno y oración. Esta es nuestra primera necesidad, acercarnos a Él. Luego, como dije al principio, vamos a orar por las necesidades, pero por aquellos que tengan que irse. Señor, en esta noche, te ruego que tu hermoso Espíritu haya despertado en nuestro corazón la importancia y este arma que a veces descuidamos, que es la oración y el ayuno. Señor, enséñanos a hacerlo. Quizás al principio sin entender mucho, pero tú has traído un poquito más de claridad. Si tantos hombres y mujeres tuyos, Señor, lo hicieron a través de tu palabra y a través de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, Señor, es porque tiene importancia, porque no es algo para descuidar. Señor, haznos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, y que aprendamos a orar y ayunar conforme a tu voluntad. Oh Señor, tanto tenemos que aprender, y esta noche un eslabón más nos has dado para ir creciendo en nuestra vida, en el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén.